Muchas gracias, grupo de alabanza. Persevera, varón, ahí. Vamos a leer la Biblia. En Dios no hay coincidencia. Desde el lunes recibí este tema y no ha habido una persona que se ha parado aquí que no ha hablado de lo que vamos a hablar, incluyendo el varón Josué. Luego a la hermana también en los anuncios habló. Y para el final, entonces la hermana del clamor hizo el clamor también por la fe. Vamos a ver que el Señor nos tiene a cada uno de nosotros. Gracias, Jesús. Primera de Pedro 1, su versículo 7 a 9. Pedro, primera epístola del apóstol Pedro 1. Amén. ¿Lo tienen todo? Leemos la palabra del Señor en el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Para que sea sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Diga conmigo, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque sea perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y dice el 8, a quien amáis sin haberle visto, iglesia, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Aleluya. Gracias, Señor, por tu palabra. Son fieles y verdaderas. Ayúdanos, oh Dios, porque ellas son benditas, Padre. Pero ayúdanos a vivir tu palabra y hacer cada día uso de ella, oh Dios. Ayúdanos a obedecer a tu Santo Espíritu para poder ser guiado por tu palabra. Gracias, Señor. Usa mi boca. La iglesia quiere escuchar palabra tuya, no mía. Yo nada tengo que dar a tu pueblo. Nada, porque nada bueno hay en mí, pero en ti sí hay muchas cosas buenas. Así que usa mi lengua para hablar a tu pueblo en este día, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Vamos a hablar unos minutos. Mantén tu fe. Mantén tu fe. Se ha hablado mucho de fe en esta mañana. Se oró por la fe. Pero ¿qué es mantener la fe? ¿Qué es usted y yo tener esa llama de fe encendida en nuestra vida? Si podemos buscar el significado de fe y nos vamos a Hebreos en el capítulo 11, en su versículo 1, allí podemos ver que el Señor nos dice de la fe, que dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hebreo habla de la fe a sus inicios. No se sabe quién escribió el Hebreo, se le adjudica al apóstol Pablo. Yo también me suscribo a esa declaración. Creo que también el apóstol Pablo fue que inspiró o escribió el libro de los Hebreos. Y él hace empieza y enfatiza que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero si nos vamos a Génesis, en el principio de la creación,
cuando el Dios Todopoderoso crea la tierra, cuando ya dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, allí también nos dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía por medio de la fe. Hay una profundidad muy grande allí. Lo que tú y yo vemos, iglesia, fue hecho de lo que no se veía. Hermano, la parte espiritual, tú y yo, si no estamos en un nivel espiritual, si no tenemos los ojos abiertos espirituales, no lo vamos a ver. Y de esto es que allí habla, de la palabra del Padre, fue creada todas las cosas, visibles e invisibles. Aquello que ahora vemos, aquello que ahora tocamos, aquello que hoy tú y yo, por su gracia y su misericordia, podemos ver ahora, fue hecho por la palabra. Fue hecho por la boca de Dios. Aquella cosa que vemos ahora fue hecho por el Padre. Cuando Él dijo hágase la luz, fue hecha la luz. Háganse dos lumbreras, una mayor y una menor. Fue por la palabra y la fe. Otro dice, o la Biblia dice, que la fe es un don de Dios. A ti y a mí solamente debemos de creer. Cuando tú y yo creemos, allí fermentamos la fe. Porque la fe viene por el oír. Si vamos a Romanos 10, 17. En Romanos 10, 17. Ahí está. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra sin ese. Cuando es sin ese, la palabra significa una persona. Cuando es sin ese, significa que se está refiriendo a una sola persona. Cuando habla de la palabra, significa que viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Y la palabra es Jesús de Nazaret. Ese es, porque dice que Jesús es puesto los ojos en Jesús, en el autor. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Eso está en Hebreos 12:2. Hebreos 12:2 lo dice. Allí está. Mírenlo ahí. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador. ¿Quién es un autor? Un autor, ¿quién es? Cuando una persona escribe un libro. Cuando una persona escribe un libro, es el autor de ese libro. Entonces aquí me está diciendo que Jesús es el autor. Jesús es el creador. Ay, Dios mío, alguien me está entendiendo. Alguien me está entendiendo. Aquí no estoy predicando. Jesús es el autor. Jesús fue quien creó la fe. Aleluya. Y no había de hablar ahorita atrás, donde decía que fue que la palabra sin ese, decía que la palabra era Jesús. Y ahora Hebreo nos lo confirma. Míralo ahí. Así pues que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Sin ese, refiriéndose a Jesús. Y en Hebreos 12:2, allí lo confirma. Puesto los ojos en Jesús, el autor, escuche esto, autor, el creador, el formador, el forjador de la fe. A veces ponemos los ojos en alguien, a veces ponemos los ojos en un hombre de Dios, y eso está bien. Debemos de ser dirigidos por alguien.
Debemos dejar dirigirnos por alguien aquí en la tierra. Pero no toda la fe, toda la confianza usted debe de ponerla en un hombre terrenal. Porque el hombre terrenal puede fallar. El hombre terrenal fallamos en cualquier momento. Porque somos humanos. Y esa parte adámica caída mora y está en nosotros. Por eso que tú y yo, iglesia, debemos de poner la fe en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Pero en el versículo anterior, póngale el del oír. La fe viene por el oír. Que quiero hablar algo sobre allí. Cuando nosotros, el versículo anterior, la fe viene por el oír. 10:17, ahí. La fe viene por el oír. Tú y yo, iglesia, debemos de saber a qué prestamos el oído. Dicen que en una mentira repetida se convierten en verdad pero negativa. De tú tanto escuchar algo, ¿tú lo crees? De tú tanto escuchar algo, ¿tú lo crees? Tú y yo debemos de tener cuidado a quién le prestamos el oído. Porque es la Biblia que lo está diciendo. No es Noel. Es la Biblia que está diciendo que la fe viene por el oír. Y si está diciendo que la fe viene por el oír, tú y yo debemos de saber a quién le prestamos el oído, para poder alimentar lo que está dentro de ti. Si tú le prestas el oído al chisme, pues entonces eso te va a alimentar. Y tú vas a tener fe en el chisme y eso es lo que tú vas a practicar. Si tú le prestas el oído a alguien que habla de un hermano, entonces eso es lo que tú vas a cultivar en tu vida. Porque tus oídos están prestados para escuchar cosas que no son agradables a Dios. Tus oídos están conectados con una fuente equivocada. Tus oídos están conectados con la fuente que no viene del Padre Celestial. Aquí no está diciendo he puesto los ojos en Jesús, pero aquí dice así pues, o así que la fe viene por el oír. Que tú y yo estamos escuchando para aumentar tu fe. ¿Cómo tú mantienes la fe si tú le prestas el oído a otra cosa que no sea la palabra de Dios? ¿Cómo tú y yo mantenemos la fe si no prestamos el oído a cosas edificativas para tu vida y mi vida espiritual? Cuando tú y yo prestamos el oído a cosas edificativas, tu vida espiritual va ascendiendo. Cuando tú y yo prestamos el oído a las cosas espirituales, tu vida espiritual va escalando. Cuando tú y yo prestamos el oído a las cosas divinas, cosas grandes sucederán en tu vida. Cuando tú y yo prestamos el oído a la fe arraigada en Cristo Jesús, oye, no hay demonio, no hay tempestad, no hay tormento que te detenga, porque tu fe está puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es en Cristo Jesús. Allí es que tenemos que tener nuestra fe. Allí es que está nuestra confianza. Allí es que debe de estar puesto todo lo de nosotros. La inversión más grande es allí que debemos ponerla. No dice la Biblia que no hagamos riqueza en esta tierra. Aquí todo se destruye. Aquí todo se daña. Pero allí en el cielo, allí no hay pulilla. Allí no hay nada que destruya. Porque allí todo está brindado por el poder del Espíritu Santo de Dios. Lo que está allí es riqueza. Y lo más lindo es que no habrá dolor, no habrá llanto, no habrá tribulación. Porque tú y yo seremos como los ángeles de Dios. Y estaremos allí por toda la eternidad, adorando al Padre Celestial, diciéndole:
santo, 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 santo es el que es y el que ha de venir. Esa es la esperanza viva. ¿No dijo Pedro en el capítulo 7, donde leímos en el versículo 7, primera de Pedro 1:7, ¿qué fue lo que leímos? ¿Someted qué? Para que sometida a prueba vuestra fe, más preciada que el oro. ¿Usted cree, hermano, que la fe nuestra, tu fe, no va a ser probada? ¿Usted cree que la fe tuya, ese granito de fe, no va a ser probado? Dios tiene que probar la fe, porque lo hizo con Abraham allá en Génesis. Probó a Abraham. Le dijo: sacrifica a tu hijo Isaac. No se lo dijo. Dice la Biblia que Dios estaba probando que la fe de Abraham. Y Pedro, eso que dice Pedro aquí, la fe debe de ser probada, porque tú y yo debemos de ser procesados. Tú y yo debemos de ir al alfarero para que Él cultive, para que Él cree esa vasija de barro. Porque dice la Biblia que no nos puso en vasija de oro, tampoco nos puso en vasija de hierro, tampoco nos puso en vasija de madera. Él puso ese tesoro en vasija de barro, porque el barro fácilmente se puede disolver y hacer una vasija nueva. Él quiere hacer algo nuevo en cada uno de nosotros. Él quiere llenar esa vasija. Y no solamente la vasija de los que están aquí, también de los que nos ven por la línea de internet. También allí Él quiere llenar tu vasija. Él quiere redimirte. Él quiere, si tú estás viéndolo por internet, no es una casualidad, es porque el Señor te quiere bendecir a través de la fe, la fe, la fe, la fe, la fe. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible. Escuche esto, que esto es profundo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso que la fe debe ser probada. En cada uno de nosotros nuestra fe debe ser probada. Ahora mismo, con las situaciones que se están dando, el Señor también está probando nuestra fe. No dice la Biblia, iglesia, que no sucede nada sin que Dios lo permita. Mi Biblia, Reina Valera 960, dice que nada ocurre sin que Dios lo permita. Entonces, ¿cómo tú y yo nos vamos a amedrentar? ¿Cómo tú y yo vamos a estar cabizbajos? ¿Cómo tú y yo vamos a estar amargados? ¿Cómo tú y yo vamos a estar confundidos? Porque tenemos a Jesús de Nazaret en el centro de nosotros. Y si confiamos en Él, nada nos va a pasar. Y si algo sucede, es porque Él lo permitió. Si algo sucede, es porque Dios lo permite. No te atribule. Ten confianza en Dios. Ten fe en Dios. Cuando el Señor le dice a sus discípulos: si tuviera fe como un granito de mostaza, que es bastante pequeño, un grano de mostaza. Cuando yo leí ese versículo, yo fui a mi país a una tienda que le llama Carrefour, y fui donde vendían las especies para ver qué era un granito de mostaza. Y estaba allí y agarré un granito de mostaza y lo comparé esto con una malagueta. Lo comparé con varias cosas y el granito de mostaza era más pequeño.
¿Sabe una cosa, hermano? ¿Qué era lo que Dios le estaba diciendo a su discípulo? No es el tamaño de tu fe. No es el tamaño de tu fe. Es que a través de esa pequeña fe tú vas a ver lo grande que es Dios. Dale un aplauso al Señor. Dáselo con vida. Dáselo con vida. Dáselo con vida. Dáselo con vida. Es que a través de esa pequeña fe tú vas a ver la grandeza de Dios, como Dios obra a través de un chin de grado de fe que tú tengas. Eso es lo que Dios estaba diciendo a sus discípulos. Esa pequeña fe que está puesta en ustedes. Por eso Dios, si tuviera fe como un granito de mostaza, Él está diciendo, ten fe como ese granito de mostaza. Y a través de esa fe pequeña, tú vas a ver lo grande que es Dios. Porque a través de esa pequeñita fe, yo voy a hacer proeza. A través de esa pequeñita fe, yo voy a hacer milagros. A través de esa pequeñita fe, yo voy a mover montaña. Eso es lo que Dios dice allí. Lo grande que yo voy a hacer a través de esa pequeñita fe. Si vemos la Biblia y vemos todos los milagros que el Señor hizo, vemos todos los milagros que Él hizo. Note, los que han leído, los que les gustan leer Biblia, note que a todo el que el Señor oraba, siempre le decía, cree, cree. Y al final le decía, tu fe. Ve lo grande que hay allí, la fe. El Señor le decía, tu fe te ha sanado. Tu fe te ha salvado. De hecho, tampoco le decía te ha sanado, te ha salvado. Porque hay enfermedades que son espirituales. Hay enfermedades que son por pecado. Por eso cuando Él sanó al joven, los discípulos le dijeron, ¿quién pecó? ¿Él o su familia? Porque siempre se ha creído, o se ha creído siempre, que las enfermedades vienen por pecar. Las enfermedades, muchas de ellas, el 80% vienen por el pecado y por la mala alimentación. Y el Señor le dijo, no, ninguno de ellos han pecado. Solamente era para que la gloria de Dios se manifestara en este momento. ¿Están aquí? Se glorificara el Hijo de Dios en ese momento. Ese joven estaba predestinado para esa hora, para que Jesús de Nazaret lo sanase en ese momento. Padre celestial, cuán grande tú eres. La fe. Abraham, el padre de la fe, ya hablamos de él. Pero Noé, mi tocayo, pero sin la L. Dice la Biblia, hermana Julie, que Noé construyó un arca y anunciaba que iba a llover sin nunca haber llovido en la faz de la tierra. ¿Usted está entendiendo esto? Usted decir cosas que nunca han sucedido, que van a suceder. La fe de Noé ahí en ese momento era más intensa que la de Abraham. Así yo lo puedo ver. Porque yo decir que va a llover, porque antes por el rocío era que los árboles, la hierba se refrescaban por el rocío que caía en la noche. No llovía agua del cielo. No caía agua del cielo en la tierra. Por eso es que la humanidad no creían en Noé. La humanidad no creían. ¿Por qué? Porque nunca había llovido. No creían. Lo tiraban como loco. Nunca ha llovido acá. ¿Cómo tú vas a decir que va a llover? Y Noé seguía construyendo el arca. Noé seguía predicando y diciendo, va a llover. En tantos días va a llover. Y entre más se acercaba, él bajaba los días y decía, en tantos días va a llover.
¿Por qué? Porque Noé tenía fe. Porque cuando Dios habla, Él respalda su palabra. Aunque el enemigo diga que no, el Señor dice yes. Aunque el enemigo diga no, Él dice sí. Y un sí de Dios sí es bueno. Un sí de Dios, iglesia, sí es bueno. Tú y yo necesitamos ese sí de Dios para aprobación de todo. Pero pídelo. Dice: todo lo que pidiera el Padre en mi nombre, creyendo. Hay una condición. En pocas palabras, todo lo que pida el Padre con fe, creyendo, lo recibiréis. Y si tú y yo pedimos creyendo, lo vas a recibir, iglesia. Y Noé hablaba y predicaba. Dice la Biblia que solamente Noé y su familia se salvaron. Pero también dice que el Señor condenó al mundo a través de la justicia de Noé, de la fe de Noé. Noé creyó. Entonces había una justicia. Significa que te condena o te salva. Eso es la justicia. Te condena o te salva. Entonces Noé fue salvo. Y Jesús le dijo, va diciendo hasta aquel día: si Noé creyó y fue salvo, ¿por qué ustedes no creyeron? A eso se refiere, que condenó al mundo. Pero ven por más lejos. Con la fe de Noé, Noé entró al arca con una porción de tierra, la que era de él. Cuando él entró al arca, entró con una porción de tierra. Pero cuando bajó del arca, el mundo entero era de ¿quién? Era de Noé. El mundo entero era de Noé. Fue bendecido. ¿Por qué? Porque ya no había humanidad. Él entró con una porción de terreno. Cuando bajó del arca, toda la tierra era de él. Fue bendito por el Padre Celestial. ¿Cuánta bendición nosotros nos perdemos por falta de fe? ¿Cuánta bendición tú y yo no ganamos por falta de fe? ¿Cuántos milagros nos recibimos por falta de fe? ¿Cuántas sanidades nos recibimos por falta de fe? ¿Cuántas cosas que están ahí a puntito de caer sobre nosotros no caen sobre nosotros por falta de fe? ¿Cuántas cosas tú y yo perdemos por falta de fe? Y el Señor le está diciendo a alguien este día: activa tu fe. Mantén tu fe, como dice allí el letrero. Mantén tu fe, mantén tu esperanza, mantén tu esperanza, porque la fe hará que ese niño rebelde vuelva al camino. La fe hará que tu esposo venga a los pies del maestro. La fe hará que el banco te apruebe cosas imposibles para ellos, pero posibles para Dios. La fe hará que migración te dé los documentos sin saber de pero te lo vas a dar. La fe hará que aquellos que tú ves imposible en tu vida, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Dije que Él lo va a hacer. Dije que Él lo va a hacer. Solamente mantén tu fe. Solamente mantén tu fe. Muchos casos podemos citar en la Biblia. Si nos vamos a Mateo 15, en el versículo 28, la mujer sirofenicia o la mujer cananea, ella oyó hablar de Jesús. Solamente escuchó hablar de Jesús. ¿Y qué le dijo Jesús? Entonces respondiendo Jesús, dijo: oh mujer, grande es tu fe. Escuche esto. Oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Escuche esto. Oh mujer,
Te digo algo. Lo único que mueve a Dios es tu fe. Lo voy a repetir porque no escucharon bien. Lo único, iglesia, que mueve al Dios del trono es tu fe. Es tu fe. Porque sin fe es imposible. Sin fe es imposible agradar a Dios. Lo único que mueve al Padre de su trono es tu fe. Los científicos, los doctores dicen que tenemos 5 sentidos. Y todos lo conocemos. Pero yo puedo decir que tenemos un 6º sentido, y es la fe, que es todavía más poderosa que todos los demás sentidos. La fe que está en nosotros es más poderosa todavía que los demás sentidos que tú y yo obtenemos o que tenemos. Si la usamos como está aquí, cuántas cosas grandes sucederán en nuestra familia. Cuántas cosas grandes sucederán en tu vida. Cuántas cosas grandes Dios hará por ti por medio de la fe. 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 Esta mujer tenía a su hija endemoniada en su casa. Y fue donde Jesús. Y el Señor le dice a aquella mujer: mujer, no es permitido o no es bueno de que demos el pan de los judíos o el pan de los hijos a los perrillos. Y a ella decirle al Señor: Señor, pero aún los perrillos comen de la mesa de su amo. El Señor, lo que ella le está diciendo es: Señor, aún de las migajas tú puedes comer en la mesa. Voy a bajar. Ella le está diciendo, para que me entiendan bien, ella le está diciendo: Señor, tú puedes comer en la mesa. Yo acepto que tú comas en el banquete con tus hijos. Come con ellos. Dale el mejor guisado. Dale el mejor cerdo horneado. Perdona lo que tenga ayuno. Dale el mejor pavo horneado. Dale el mejor pollo horneado. Pero yo voy hasta aquí abajo y yo me conformo con los huesos. Con los huesos que caen de la mesa al piso. De eso yo me voy a alimentar. Eso es lo que está diciendo la mujer. Llévelo al mundo espiritual. No lo lleve a una mesa literal. Aún de lo que cae de la mesa, con eso yo me conformo. Eso es lo que le está diciendo la mujer cananea a Jesús. Por eso que Jesús le está diciendo: oh mujer, grande es tu fe. Y el Señor le dice a la iglesia Camino de Santidad: oh iglesia, extiende tu fe. Oh iglesia, extiende tu territorio. Oh iglesia, agigantesca tu fe. Porque la fe somos tú y yo que debemos de cultivarla. ¿Y cómo la cultivamos? ¿Cómo la alimentamos? La alimentamos por el oír. ¿Se escuchó? Por el oído que alimentamos la fe. ¿Qué dice la Biblia? Lo leímos ahorita. La fe viene ¿por dónde? Por el oír. Si tú y yo escuchamos mensajes a diario, si tú y yo alimentamos nuestro espíritu a diario, tu fe se va a mantener. Tu fe se va a ir alimentando. Tu fe va a ir en crecimiento. Y tu vida espiritual va a ir así, mira, en ascenso. Y va subiendo, y va subiendo, y va subiendo, y va subiendo, y va subiendo. Y ya nada te detiene. Porque tu fe está puesta en Dios. Tu fe está puesta en Jesús, quien es el autor y consumador de la fe. Detengan ese reloj. Es por eso, mis amados hermanos, es por eso que el Señor te está diciendo en esta hora: mantén tu fe. Mantén tu fe, iglesia.
Hay una historia que todas la conocemos y la hemos hablado aquí anteriormente, de Jairo y la mujer del flujo de sangre. Hemos escuchado esa historia bastante. ¿Qué pasó con esta situación? Y mientras yo leía esta porción bíblica ayer en la noche, en la madrugada, yo decía, pero Padre, porque dice que mientras Jesús aún hablaba, o Jairo aún hablaba con Jesús, fueron los criados y le dijeron: Jairo, no moleste más al maestro, tu hija ya ha muerto. Y el Señor trataba conmigo en mi mente, en mi espíritu, y me decía: ¿cuántas veces estamos pidiendo algo al Señor y hay alguien que te acerque y decir: no ore más? Personas que están pidiéndole al Señor algo y alguien te dice: no moleste más al maestro ya, no ore más por eso, que eso no va a ocurrir. Son 5 años, son 10 años, son 20 años que tú tienes orando por eso. Ya para, no ore más. Y así fue a decirle a Jairo: Jairo, no moleste más al maestro. Así el enemigo pone esa semilla en tu corazón. No ore más por eso. No ore más por tu hijo. No ore más por tu esposo. No ore más por tu familia. No ore más por aquello, porque ya Dios no va a hacer nada. Déjame decirte, sigue orando, sigue clamando, sigue clamando, sigue clamando, sigue tocando la puerta. Sigue tocando, porque el maestro va a ir a resucitar los que están muertos. El maestro va a ir a resucitar a aquellos que tú crees por perdido. El maestro va a traer a aquel hijo delincuente a los pies de Cristo. Sigue clamando al maestro. Tú y yo debemos de saber con quién nos juntamos, porque eso va a determinar tu nivel de fe. Tú y yo, iglesia, debemos de saber con quién nos juntamos, con quién socializamos, porque eso va a determinar el nivel de fe en mi vida. Eso puede que mi fe baje como que mi fe suba, porque hay personas que te pueden apagar la fe. Hay personas que te pueden decir: no vaya a la iglesia. Hay personas que te pueden decir: no lo siga. Hay personas que te pueden decir: no ore más. Hay personas que te pueden decir: no ayune más. Porque eso te va a quitar que tu fe siga en aumento. Y déjame decirte algo, que ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que seamos perseverantes. Perseverante. Jesús lo dijo claro. Cuando Jesús hablaba del juez, la viuda y el juez justo, estaba diciendo allí que nosotros debemos de ser persistentes en la oración. Porque hay cosas que pueden tomar su tiempo. Hay cosas que Dios también prueba tu fe para ver qué ocurre en ese camino. Si tú vas a desmayar o si vas a seguir caminando. Si te vas a detener o vas a seguir avanzando. Si te vas a parar o vas a seguir corriendo. Hay personas que tienen un nivel de fe que caminan. Hay personas que tienen un nivel de fe que corren. Hay personas que tienen un nivel de fe que vuelan. Hay niveles de fe. No sé, recuerdo que en el antiguo edificio allá predicaban un mensaje
No sé si recuerdan. Y hablábamos de la fe sin límite. Ese era el tema. Y hablábamos de aquello allí. ¿Cómo era la fe? Y cómo era la fe sin límite. Por eso que hay diferentes tipos de fe. Pero el Señor no necesita una fe alta. El Señor necesita una fe chiquita para Él obrar su milagro. Un poquito de fe. Allí con ese anteojo usted puede ver lo grande que es nuestro Dios. Dale un aplauso, iglesia. Con vida, con vida. La fe. Si nos vamos a Mateo 8:10. Si vamos a Mateo 8:10. Allí también vamos a ver la fe del siervo, la fe del centurión. Cuando fue donde Jesús, y él le rogaba a Jesús que salvara a su criado. Pero este hombre le dijo a Jesús: Señor, yo tengo hombre a mi servicio. Yo tengo hombres que trabajan conmigo. Les doy órdenes y van. Les doy cosas, hagan esto y lo hacen. No es necesario que tú entres a mi hogar. Escuche esto. No es necesario que tú vayas a mi casa. No es necesario que tú entres a mi pecador, a mi hogar lleno de pecado. Porque yo no te puedo recibir en mi casa porque soy inmundo. Él se consideraba algo vil delante del Señor. Y él decía: solamente envía la palabra y mi siervo sanará. ¿Y qué le dijo el Señor? Al oírlo, míralo ahí, se maravilló. ¿Qué maravillarse? Alegrarse. Él se alegró. Jesús se alegró. Jesús quedó impactado de aquella declaración de una persona que no era creyente. Jesús se quedó maravillado y dijo, al oír Jesús se maravilló, dice la Biblia, y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún, escuche esto, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Oh Dios mío, Padre. Ni aún en una ciudad hay cosas que mueven el trono de Dios. Hay declaraciones que tú y yo podemos hacer con esta boca que comemos arroz todos los días. Comemos habichuelas, comemos carne. Con esta boca que Él nos dio podemos declarar cosas por la Biblia que están escritas, que son para nosotros. Cuando usted esté orando, declare la Biblia, la palabra. Ore por la palabra. Reclámele a Dios: tu palabra dice esto, y yo lo hago mío. Tú dices en tal versículo esto y aquello. Tú dices: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y yo creo esa palabra y yo quiero ver por lo que estoy orando. Yo quiero ver eso, Señor. Eso es lo que él está diciendo a Jesús. Porque había escuchado de Jesús. Había escuchado la maravilla que Jesús hacía. Había escuchado todas las enfermedades. Había escuchado lo que habían resucitado a través de Jesús. Y él solamente le dijo: di la palabra y basta, y mi siervo sanará. Solamente declara la palabra. Y la palabra que tú declares, mi siervo va a ser sano. Por eso que Jesús le dice: oh hombre, de cierto te digo que ni aún en Israel, ni aún en esta nación, que yo morir por ellos, porque Jesús vino a morir por el pueblo de Israel. Nosotros fuimos injertados porque a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Ellos rechazaron la bendición y entonces llegó a nosotros.
Por gracia soy salvo. Por esa gracia que se manifestó allí somos tú y yo salvos. Y Jesús está diciendo, y aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Qué nivel de fe tú tienes, iglesia? ¿Qué nivel de fe? ¿Hasta dónde tú le crees al Señor? ¿Hasta dónde tú y yo le creemos al Señor? ¿Dónde está la fe de nosotros? ¿Dónde tú y yo tenemos la fe? El ciego Bartimeo, son muchas cosas que hay por allí. El ciego Bartimeo también sucedió lo mismo. ¿Por qué? Dice la Biblia que él escuchó, nada más escuchó hablar de Jesús. Escuchó, ve. El ciego Bartimeo escuchó. Y decíamos al principio que la fe viene. Y cuando tú escuchas qué está pasando, tú estás oyendo. ¿Usted está entendiendo? Él escuchó hablar de Jesús. Al escuchar hablar de Jesús, de las señales y maravillas, él pudo gritar y decir Jesús. Él no veía, pero había escuchado. Nosotros no hemos visto al Señor. Nosotros no caminamos con el Señor. Nosotros no vimos los milagros del Señor. Nosotros no caminamos aldeas con el Señor. Nosotros no anduvimos con el Señor. Nosotros no pudimos andar con el Señor. Nosotros no pudimos ver a Lázaro ser resucitado. Nosotros no pudimos ver la mujer de flujo de sangre ser sanada durante 12 años sobre aquel tormento. Nosotros no vimos la hija de Jairo resucitar con 12 años, que murió y fue resucitada. Nosotros no vimos el ciego Bartimeo. Tú y yo no vimos aquel paralítico en Betesda, que tenía 38 largos años allí postrado. Tú y yo no vimos a la suegra de Pedro ser sanada. Tú y yo no vimos aquellas señales que Jesús hacía. Pero tú y yo tenemos fe porque hemos escuchado, Dios mío, porque hemos escuchado aquel que murió en la cruz de Calvario por ti y por mí. Y por eso es que nuestra fe está plasmada en Cristo Jesús. Aunque no lo vemos, como dijo, ya vamos a terminar. Vuelve para Pedro, primera de Pedro 7. Dios, fuente de agua viva. Gracias, Señor Jesús. Fuente de agua viva. El 8, creo que es el 8. Aquí está. A quien amáis sin haberle visto. Míralo ahí. Tú y yo lo amamos. Queremos a Jesús y Él mora en nosotros por medio de la fe. Aunque no vimos su milagro, aunque no vimos su proeza, aunque no vimos lo que Él hizo, pero sí creemos porque hemos oído lo que Él hizo por nosotros. Aún sin merecerlo, porque tú y yo no somos merecedores de esta salvación. No, tú y yo no somos merecedores de ella. Y aún así Él vino a morir por ti y por mí. Él murió por nosotros. Por eso que Pedro dice que la fe es más preciosa que el oro. Y en lo terrenal, creo que el oro, no sé, el diamante también, son dos prendas caras. Son las prendas que siempre la ponen, la gente compran para guardar. No guardar el efectivo porque se devalúa, pero el oro no se devalúa.
Por eso que Pedro no solamente la compara, sino Pedro la pone superior al oro. ¿Te está entendiendo? Pedro pone esa fe superior. El oro es caro, es bueno, pero Pedro dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, es superior. Lo que pasa es que es algo que no lo vemos. Y como es algo que no lo vemos, y nosotros estamos acostumbrados a creer en lo que vemos. Por eso los israelitas, cuando estaban en el desierto, construyeron un becerro de oro, porque querían ver la gloria de alguien, de algo. Querían creer en algo. Pero tú y yo debemos de creer en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y no solamente las señales que hacía Jesús, tú y yo vamos a hacer. Porque Jesús dijo: ustedes cosas mayores harán en mi nombre. Cosas mayores harán en mi nombre. Jesús le dejó dicho y le dijo: no solamente lo que ustedes han visto, no solamente lo que ustedes han escuchado, no solamente lo que ustedes han vivido, sino que ustedes cosas mayores van a ver en mi nombre. Pero necesitamos una sola cosa, y es fe. Ponte de pie, iglesia. Necesitamos una sola cosa, y es fe. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Si me acompañan el grupo de alabanza, cantar una adoración al Señor. Necesitamos una sola cosa, iglesia, y es fe.